En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido Padre Dios, te damos gracias por este hermoso día que nos regalas. Gracias por el don maravilloso de la vida. Nosotros somos un milagro tuyo. Gracias porque nos permites llegar hasta aquí para seguir creciendo, seguir aprendiendo más de tu Hijo Jesús, seguir creciendo y llegar un día hasta su estatura. Que tu Santo Espíritu, Dios, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, ya que también es una promesa que Él nos iba a asistir en todo momento y más en las cosas tuyas, para poder entender el mensaje que tú nos tienes o la revelación que tú nos tienes en tu palabra, en los cursos que estamos meditando, compartiendo, porque todos los días algo nos enseñas. Muchas gracias por ello. Te rogamos que nos bendigas a los que no han llegado también, donde quiera que estén, y que nos libres de toda perturbación, cubriéndonos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos, ya habíamos visto el subtítulo que es aceptar y reconocer a Jesús delante de los hombres, es decir, pues no avergonzamos, ¿no?, de que somos cristianos católicos. Aceptar las pruebas como discípulos de Jesús. ¿Qué significa eso? Pues yo diría en otras palabras, aguantar vara, ¿no? Porque Dios no nos prueba, es decir, que sea Él así como, ahora te voy a probar, ¿no? Más bien la prueba es lo que surge cotidianamente bajo ciertas circunstancias, en donde más bien lo que se pone a prueba es nuestra fe. Y pues no hay que desanimarse, no hay que dar marcha atrás, ni mucho menos ponerse a reclamarle a Jesús, sino más bien pedirle que nos ilumine y tratar de entender por qué razones pasó eso. Aquí les comparto lo siguiente. El caminar con Jesús no es fácil. No es nada fácil. Como Él nos los dice, se requiere de mucho esfuerzo. En el 2020, y en el principio de 2020 me defraudaron 3 veces. Y eso implicó que ciertas tarjetas me las vaciaran, ¿no?, como garantía, pero finalmente fue un fraude. De ahí todavía la sigo arrastrando. No me he liberado de ello, pero ya no tanto. Paralelamente con el fraude, nos roban un carro. Y luego uno de mis hijos tuvo problemas con su mujer y fue todo un conflicto tremendo, ¿no? Casi iban empalmándose cada una de esas acciones, ¿no? Yo ya le debía un chorro de dinero al banco o a los bancos. 3 noches para mí fueron horribles porque me entró una preocupación, una angustia de muerte, ¿no? Así horrible, que ya no tenía yo salida. Una crisis de ansiedad. ¿Sí? Hasta que pues, un día se me ocurrió pues ya compartir eso a mi familia, ¿no? A mis hijos, a mi esposa, a mi yerno y todos. Ya no cargar todo eso yo solo, ¿no? Pero sí le decía yo al Señor, digo, ya, ciérrale, ¿no? Ya párale, porque no sé hasta dónde voy a soportar toda esta situación.
siento que me quiebro, ¿no? Siento que me quiebro. Y no paro ahí, obviamente. Mi mamá se nos enferma, se nos puso muy delicada, muy grave, nos decían que ya, pues ya no. Y Dios maravilloso, Dios bueno que ahí los hermanos de comunidad fueron a hacer oración por mamá, pero no dejaba de hacer oración, ni siquiera de reclamarle a Jesús nada, simplemente decirle, pues haz las cosas como tú quieras, ¿no? Y eso creo que ya alguna vez los compartí, ¿no? Y vaya que Dios se portó maravilloso conmigo, ¿no? Que les digo que en oración y a través del carisma del conocimiento, yo recibí esta palabra que me decía Jesús: Arcadio, pídeme lo que quieras. Yo le dije: déjamela otro rato. Y así fue, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Ya cumplió sus 90 años de mi mamá y ahí sigue, ¿no? Luego me enfermo del COVID. Eso fue en el 20, empezando enero, COVID, con una semana con oxígeno, tiempos muy complicados, pero Dios te da una respuesta, fíjense. Cuando ya recapitulando el robo del carro, porque quien lo usaba era mi hijo, tuvimos una reunión, también fueron los hermanos de comunidad hacer oración por la familia, un momento muy bonito, ¿no? Y ahí mi hijo se desahogó y tocó el tema del carro. Dice, papá, es que una vez yo ya no quería saber nada y estaba yo dispuesto le metí con todo, dice, al carro y no me importaba, yo quería estrellarme, ¿no? Por algo. Cuando se lo robaron, me habló: papá, que me robaron el carro. Sí, pero tú ¿cómo estás? No, yo estoy bien. Mira, hijo, eso es lo más importante. El carro, Dios me lo dio y un día Él nos los va a regresar, porque es a Jesucristo. Pero ya después vimos, ¿ya ves? ¿Cómo por algo suceden las cosas? Cuando enfermo del COVID, que sí me la vi muy difícil, y ya saliendo de eso, ¿cuál es la lección? Una de ellas es no estar anclado, aferrado a las cosas materiales. Se me olvidó todo, la droga del banco y demás, ya ni me acordaba de eso. Entonces llego a la conclusión que todas esas angustias y demás también son situaciones mentales, ¿no? Porque uno mismo se mortifica. Fui saliendo de eso. O sea, terminé de pagarles a los bancos. Todavía tengo uno pendiente, pero eso, como les cuentan vía nómina, pues no tengo otra opción. Pero los demás, ya, salí. Entonces, ¿de qué sirvió haberme angustiado tanto si por acá había una puerta abierta? Entonces, uno se da cuenta, ¿no? ¿De qué sirve preocuparse por el dinero? Y salió. Gente, hermanos de comunidad, nos ayudó llevándonos despensa esos días que estuvimos así, y se les agradece. Pero ahí viene la lección que me diría Jesús: lo que han hecho por ti, ahora tú también hazlo por ellos. En fin, muchas enseñanzas a partir de ahí nacieron, ¿no? De no estar aferrados al mundo, que es algo de lo que vimos, ¿no? No estés apegado a las cosas del mundo o a las cosas materiales. Yo discutía mucho por las cuestiones materiales, ¿no? Pero después de eso digo, bien, miren,
Eso no es importante, porque yo voy a morir y todo se va a quedar. Pero sí les pido que lo cuiden. Y sí les pido que sean ordenados. Eso sí, ordenen todo. Si van a tomar, por ejemplo, un desarmador, pónganlo en su lugar. Si van a tomar esto, pónganlo en su lugar. Así ya saben, cada vez que lo necesitan, ya saben dónde está. Pero si luego me dejan todo botado, eso me molesta, ¿no? Porque me gusta ser ordenado en mis cosas, ¿no? Entonces, por favor, seamos ordenados en eso. Porque también aprendí algo. El que es ordenado en su vida, es ordenado en sus cosas. O el que es ordenado en sus cosas, es ordenado en su vida, ¿no? Así debe ser, ¿no? Y son las enseñanzas, los momentos de prueba, donde la fe, repito, se pone a prueba. Y no tanto es que Dios te pruebe, ¿no? Sino tal vez qué tanto amo a Dios. Sí, echamos nuestras pláticas con Él. O tal vez pedirle una respuesta, ¿no? Que te la va a dar y te va a decir, esto fue por esto. Pues gracias por la enseñanza. Me dolió, pero aprendí. Y a veces duele. A veces te vas a enojar con Dios. ¿Será? Sí. A veces te enojas con Él. ¿Y tú crees que Él se enoja contigo? No. ¿Cuál crees tú que sea la actitud de Dios? Tranquilo, yo voy a pasar Tranquilo. Yo me la imagino como que Él está, como cuando hacemos un berrinche, como cuando los niños hacen un berrinche. ¿Qué hacen los niños cuando hacen un berrinche? Gritan, lloran. Gritan, ¿qué más? Patalean. ¿Qué más? Sobre todo lloran. Lloran, se tiran. Se ¿Qué desgarran más? el cabello, se jalan. ¿Qué más te dicen? Ya no te quiero. ¿Sí o no? Ya no te quiero. Ya no eres mi papá. Ya no eres mi mamá. ¿Y qué hace uno? Ay, sí, ve. Te ríes, ¿no? ¿Y el rato qué hace el hijo? Mamita, Mamita, mamá. Ya te está abrazando. Así. Yo ya lo viví, todavía tiempo atrás. Cuando mi hija nació con luxación congénita, creo que ya también se los compartí. Me enojé con él y así le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti porque tú no me escuchas, así que, como Las los chavos, córtalas, ¿no? Ya no aguanté y al rato chillar, ¿no? Perdóname, Señor, perdóname. Yo creo que me lo imaginé, ya, tranquilo, no ha pasado nada, sigue adelante, sigue adelante. Pero en ese sigue adelante, pues hay una enseñanza, ¿no? Como si te dijera él, mira, hijito, la fe no son saltos, sino son pasos. Hijito, tú haz lo posible y yo hago lo imposible, lo que el hombre no puede hacer. Aprende a confiar y aprendes a confiar, es decir, que se hagan las cosas como tú quieras. Esa es la clave. Pero cuesta mucho trabajo. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo. Y más cuando tienes un enfermo. Mucha gente piensa que decirle a Dios que se haga tu voluntad es como casi decirle, pues ya te lo quieres llevar, llévatelo. Pero no es así. No, que se haga su voluntad. Si Él le quiere dar la salvación, que se la dé. Bueno, yo así lo he pedido. Y entonces, para que no le digas que se haga tu voluntad, mejor cámbiale las palabras, ¿no? A ver qué le decimos. Haz las cosas como tú quieras, ¿no? Que es, en cierta manera, lo mismo, ¿no? Pero a veces como que nos da miedo decirle eso, porque es prácticamente decirle, pues ya llévatelo. Pero no es así. Si Dios me ama, si Dios te ama, y le dices a Él, haz las cosas como tú quieras, ¿qué significa? Que nos va a dar lo mejor, aunque a veces eso es lo mejor, nos parece que no lo es. ¿Por qué? Por el dolor que me está causando. Pero llega a haber al final de todo ese camino una enseñanza, un porqué, y después del dolor viene el final feliz, una alegría.
Más si se trata de un enfermo que sanó o un difuntito. Duele, ¿no? Pero para la vivencia que hemos tenido ahí con mi familia, cuando te enteras, y eso es medio complicado y medio difícil explicárselos, que ya están bien, llega una alegría, ¿no? Y eso no nos ha ocurrido ahorita, eso desde hace años. Recuerdo que cuando falleció mi abuelito, pues mi papá estaba, como él era hijo único, mi papá estaba pues, triste, ¿no? Y recuerdo que llegó el padre Pedro y me dice: Arcadio, sí, dígame, padre, alégrate, porque me dice Jesús que tu abuelito ya está con él. A través de un carisma, ¿no? Se le llama de conocimiento. Yo me puse bien contento y le dije: papá, alégrate porque mi abuelito ya está con Jesús. Mi papá nunca lo entendió y él siguió con su pena, ¿no? Por eso digo, para algunos ese momento de dolor se convierte en un momento de alegría, porque sabemos que ya está con él. Y así es todo, ¿no? Pero hay sus momentos, ¿no? Por eso a veces nos complicamos la vida, porque pensamos que siempre me debo de sentir alegre. Pero si lo pienso así, es que es un sentimiento y no es así. Como lo que ya hemos platicado, amar a Dios no es el sentimiento. ¿Cómo le demostramos que le amamos? Nuestros hechos. Sí, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo su voluntad. Así, en la acción. Aceptando, muy bien. Y tener los mismos sentimientos que Jesús, es el último punto. Filipenses 2:5, que dice: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Esto todavía lo vamos a comprender mejor si no se nos olvida lo que ya habíamos hablado acerca de la integración del hombre. ¿Se acuerdan? El hombre está integrado de un cuerpo, un espíritu y el alma. Dice San Pablo en la carta a los Tesalonicenses: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo ya habíamos dicho que es lo material, lo que vemos. El alma no lo vemos, pero el alma es mi memoria, mis emociones, mi voluntad. ¿Y el espíritu? El que nos mueve. Y el espíritu es el que fue hecho imagen y semejanza de Dios. Por eso dice aquí: tenga los mismos sentimientos de Jesús. Es decir, hay que alimentar al alma con los sentimientos de Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos de Jesús? Amor, perdón, misericordia, ternura, cariño, compasión. Esas son las formas de ser de Dios. Y que repito, en ello es como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si alimento a mi alma, se convierte de oración y de Dios, se convierte en un alma espiritual. Y en automático somos hombres espirituales. Pero si no alimentamos el alma se inclina más por lo carnal y lo pecado, y entonces somos hombres carnales. El día de nuestra muerte, mi cuerpo y mi alma se acabaron. ¿Qué sigue viviendo? El espíritu. Ese espíritu. ¿A dónde se va? ¿A la casa del Padre? ¿Al purgatorio? ¿O se condena? Y escuchemos bien en la misa lo que dice, cuando dice el Padre: el Señor esté con ustedes. ¿Qué decimos? Y con tu espíritu. No le decimos con tu alma, y con tu espíritu.
Y anteriormente, cuando creo que decían, este es el cuerpo de Cristo, creo que sí, ¿no? Dice ahí, este es el cuerpo de Cristo, y que decimos, una palabra tuya, Señor, bastará. Para sanar mi alma. Antes decíamos, para sanar mi alma. Ya no lo decimos así. Mucha gente lo sigue diciendo porque no viene a misa y solo viene cada que le nace de corazón, y por eso todavía sigue diciendo, sana mi alma. No, es la sanación integral, cuerpo, alma y espíritu. Por eso decimos, sana, una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces vamos entendiendo esa clasificación. Entonces, ¿cómo alimento mi alma espiritual? ¿Con qué la alimento? Con la palabra. Con la palabra de Dios, con todos los sacramentos y con la oración. Y entonces acuérdense que cuando mi alma está espiritual, puedes escuchar a quién, a Dios. Y en automático también tu cuerpo reacciona, ¿no? Porque hay otra parte que dice, creo que aquí hay que alabar a Dios y adorar a Dios en espíritu. Ah, pues aquí está, y en verdad. En espíritu y en verdad. Entonces acuérdense que la oración es una unidad. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una unidad, porque muchos cometemos el error de que en una oración hay que invocar a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no invocas al Padre, ¿qué dice? Que no estuvo completa. Te faltó invocar al Padre. Oye, no invocaste al Espíritu Santo. O solo la asamblea se llevó con Jesús. ¿Está bien así? No. ¿Fragmentar? No. ¿Por qué razón? Porque Dios es una unidad. Si yo estoy orando con Jesús, Estoy orando con Dios Padre. oro a la Trinidad completa, ¿no? Bien, entonces es una unidad. Nosotros también debemos de ser una unidad. Cuerpo, alma y espíritu. Cuando se ha dado esa unidad, creo que todos lo hemos vivido, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo esa oración? Entre dos unidades, en una perfecta comunión, ¿no? Es cuando disfrutas la oración, que dices, ¡ay, estuvo bien bonita la oración! ¿Por qué? Porque estuviste tú en unidad. Pero cuando no vienes en unidad, no la disfrutas. ¿Por qué? Porque tu mente anda divagando. Tu pensamiento anda en otro lado. Tus emociones con las que llegas aquí te están acabando, ¿no? Vienes con preocupaciones, vienes con resentimientos, vienes con un chorro de cosas, ¿no? Y entonces solo estás aquí de cuerpo presente. Es decir, una parte de tu ser solo está aquí, tu cuerpo. Y entonces con todo y que tu espíritu quiera, pero el alma no le está ayudando, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos? Pues alimentando a nuestra alma. Por eso es que incluso en algunos salmos dice, mi alma está sedienta de ti. Cuando nuestra alma se sacia de Dios, ¿cómo está el espíritu? En paz. ¿En gozo? Sí. En alegría. No mi alma, mi espíritu. Por eso alabamos a Dios en espíritu y en verdad. ¿Es una batalla? Sí. Venir aquí a una asamblea, una oración es una batalla, porque tantito ya la mente está divagando. O cuando rezamos el rosario, ¿no? Está rezando el rosario, ya
acordarte aquí que está te acordaste de algo, ¿no? O ya empiezas a hablar de otra cosa y vas rezando el rosario, que luego es donde da risa, ¿no? No, o sabe, a mí qué me pasa, bueno, me pasaba porque ya le cambié, me daba sueño. Ah, bueno, eso es normal. No, y entonces ahora en lugar de rezar el rosario en la tarde, lo rezo en la mañana cuando ando más alerta, porque si lo hago en la tarde noche, ay, yo no sé qué pasa, pero me va arrullando. Eso que pasa puede llamarse perturbaciones, ¿no? Sí. Justo, estás bien y ya empiezas a hacer el rosario, ya empiezas a bostezar. Y Oye, ¿por qué no terminas el antes y rosario, ahorita? Se te va el sueño. Ay, sí, de verdad. Son perturbaciones. O si no te viene el sueño, empieza acá el bombardeo de que te acuerdas de muchas cosas, que tienes que hacer esto. Sí. Pero como he escuchado que dicen, tú insístele, insístele e insístele. Yo estudié en la escuela de religiosas, como le decía en el pueblo, y decía la monja cuando nos decían, es que es el demonio que te va a picar en ese momento. Cuando tú estás entregada a la oración, es el pingo el que está haciendo ahí su trabajo, porque no te quiere ver que estés junto con Dios. Sí, eso es lo que nos han enseñado, que son las perturbaciones, ¿no? Para que no estés en oración. ¿O no? Vamos a entrar entonces a la sesión 5. Tus privilegios y tus deberes como hijo. A ver, por ser hijos de Dios, ¿cuáles son nuestros privilegios? Fuerte. Ser perdonado y amado, vivir como hijos de Dios, ser guiado y conducido. Esos son nuestros privilegios, ¿no? Y ahí hay una imagen que está relacionada con el hijo pródigo, ¿no? Así muy chiquitas las letras dicen, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Muchas veces ustedes han escuchado esta parábola del hijo pródigo. Muchísimas. Pero tal vez no la hemos meditado. Pero en la parábola del hijo pródigo se refleja el amor de Dios. Ahí está manifestado el amor de Dios y ahí está manifestado la conversión del hijo y ahí está manifestado también el que después de que ha regresado el hijo a Dios, Dios lo reviste nuevamente. Pero también ahí está que el hecho de que Dios Padre salga al encuentro del hijo no significa que ya está en la casa del Padre. Todavía no. Todavía no. Ya está preparando la fiesta, porque acuérdense que va a ser un banquete. ¿Quién mandó a matar el papá? Becerro Más gordo, la ternera o becerro, algo así. Ternero. Bueno, el chiste es que está preparando porque va a haber fiesta, pero todavía no. Y empecemos meditando. ¿Cuántos hijos son? 2. Ok. El mayor y el menor. El menor significa el hijo débil. El menor, el chico, el débil. ¿Entre hermanos se comunican? No. Digamos, ¿tú tienes hermanos? Sí. ¿Te comunicas con ellos? Sí. ¿Les cuentas tus cosas? Sí. ¿Tus travesuras? Sí. ¿Ok? Sí, yo sí. Bueno, estos hermanos también. Seguramente que el menor le comentó al mayor lo que quería. Bien, ya, ustedes lo van a ver ahí y lo van a constatar. ¿Cuándo se da una herencia? Cuando se muere el padre. ¿Y aquí querían la herencia? Antes O sea que ya estaba deseando el hijo pequeño que su papá se muriera. Pero el padre, ¿qué hizo? Antes de su muerte, les dio la herencia. A los dos les dio la herencia. Solo que el mayor todavía no la gozaba.
pero el pequeño, sí. Sí. Ok. Una vez que le dio la herencia, dice la escritura, que el hijo menor se fue a tierras lejanas. ¿Qué hizo en esas tierras lejanas? Despilfarró el dinero. ¿En qué? En vicios, todo, mujeres. Ok, ahora póngale eso a nuestra actualidad. ¿En qué se gastó el dinero? En antros, en mujeres, en invitar a los amigos a echarse unas chelas, todo eso, ¿no? Drogas, todos los vicios, ¿sale? Y lo que no le costó a él, se lo acabó en un ratito el hijo, y eso sigue sucediendo hoy en día, ¿no? En vida unos ya quieren vender la casa de sus papás, o una vez que se lo entregan ya lo quieren vender pensando que el dinero les va a durar eternamente, y ese dinero así, en 1, 2, 3 se va a acabar lo que con mucho esfuerzo construyeron los papás, ¿no? Ya les surge porque no se pueden mover sin el dinero, no pueden vivir sin el dinero. ¿Cómo escucho eso, no? Una vez que reciba mi herencia voy a comprarme esto. Está bien. Y este hijo sabía hacer algo. No. Pensando que el dinero le iba a durar todo el tiempo, sabía que sabía hacer algo. Yo creo que ni estudió, y mucho menos sabía trabajar. No tenía ningún oficio. Y como no sabía nada, ¿de qué fue su chamba? De sirviente. ¿Qué hacía? Ir a ver a los cochinos. La única chamba que tuvo era cuidar cerdos. ¿Pero por qué buscó el trabajo? Porque ya no tenía. Porque ya tenía Ya hambre. tenía hambre y ya. ¿Y dónde quedaron sus amigos? No. Porque yo no tenía dinero, se fue. A eso siempre lo he dicho. Cuando tienes dinero, tienes un chorro de amigos. Cuando ya no tienes dinero, a ver dónde están tus amigos. Y esa historia, hoy en día, se repite. Amigos está para irte a tomar, ¿no? Y decía mi abuelita, el vicio es muy socorrido. No falta quien te invite. Pero cuando tú necesitas, oye amigo, préstame 1,000 pesos, préstame 500, no tengo amigos. Pero en el vicio, ahí sí tenemos. Y eso sigue sucediendo. El chiste es que el hijo estaba solo. Se metió a trabajar. Pero si apenas empiezo a trabajar, pues no puedo disfrutar de un salario. Entonces, ¿con qué voy a comer? Y como no tenía con qué comer, ¿qué se le antojaba? La comida de los sobrinos. Comer las bellotas, ¿no? El alimento de los ánimos. Aunque olía rico hoy, ¿se acuerdan que antes les daban salvado? Y cuando hacían la mezcla de salvado, ¿a qué olía? Olía bien sabroso, ¿no? Ay, se huele bien rico la comida de los cerdos. ¿Sí o no? Sí. Usted decía, ay, comen más rico los cerdos que yo, ¿no? Pura fibra. Pura fibra. Esa situación de estar cuidando cerdos, estás embarrando de estiércol, eso representa que me estoy embarrando con el estiércol del pecado. Eso es el pecado. ¿Cómo estaba? Apestoso, ¿no? Y el pecado apesta. ¿Y en qué me voy convirtiendo? En un bote de basura, en donde almaceno mis pecados. Lo hemos visto. Si tú almacenas la basura en un bote y la dejas por mucho tiempo y lo abres, ¿a qué huele? Apesta. Pues nosotros así, de tanto pecado estamos apestosos espiritualmente. Pero bueno, se le antojaba comer eso y no podía. Hasta que un día entró en sí. O sea, ya se puso a pensar ahora sí. ¿Y qué dijo? Antes. No tengo hambre. Sí, tengo hambre. ¿Qué dijo? Los
Ajá, pero ¿qué dijo? Los trabajadores de mi padre comen mejor que yo y tienen todo. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Así que empezó a pensar, ¿qué le voy a decir a mi padre? Tal vez se puso a escribir, ¿verdad? A ver, le voy a decir, no, este borrador no me gusta, vamos a hacer otro. No, este tabaco. Hasta que ya finalmente dice, voy a regresar y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como cualquiera de tus servidores. Ese era su rollo. Y se regresó. Se regresó porque extrañaba a su papá. No. Porque amaba mucho a su padre y ya no podía vivir sin él. No. O porque tuvo una necesidad. Porque tuvo necesidad. Y esa historia Se repite. se repite. ¿Por qué regresamos a veces con Dios? Por necesidad. Por necesidad. Porque tengo un gran problema. Porque tengo un enfermo. Porque tengo un conflicto. Y solo por eso acudimos a Dios. Pero para Dios eso no es un problema. Más bien se convierte en un medio. Que por esa razón vienes o regresas a mí. Y el hijo ahí va, de regreso. ¿Cómo iba? Apestoso, con ropas desgarradas tal vez. Imagínense a alguien que salió de cuidar cerdos. ¿Cómo va? Sucio. Sucio. Yo creo que iba hasta descalzo, ¿no? Por lo que después sigue. Ahora viene la otra parte, el Padre. ¿Qué es lo que está deseando el Padre? ¿Qué es lo que anhela el Padre? Que regrese. Que regrese su hijo. Y está viendo todos los días a ver si su hijo ya viene. Se asoma por ahí. Sí. ¿Al hijo mayor le interesa al hermano? No. Para nada. Pero al papá sí. Y todos los días el papá está viendo a ver si se llega a ver la figura de su hijo, confiando que tal vez un día va a llegar. Y él todos los días espera a su hijo, todos los días espera a su hijo, todos los días espera a su hijo. Ese es el amor de Dios. ¿Le interesa lo que hizo su hijo? ¿Que se haya gastado la herencia? No. No. ¿Le interesa lo que él hizo? No. Él lo que ansía es que tú y yo regresemos, aunque sea por una necesidad. Y el hijo regresó porque tenía Hambre. y vean que así mucha gente se acerca a Dios solamente porque tiene Hambre. hambre, o sea, tiene una necesidad. Oren por mí porque tengo problemas, oren por mí porque estoy enfermo, oren por mí por esto, por esto. Bueno, siquiera por algo regresaste, y es ahí donde el Señor se los pesca, ¿no? Ahora, ya viene el hijo, se da cuenta el padre que ya viene su hijo. ¿Quién se emocionó más de ver el hijo al padre o el padre al hijo? Padre. El hijo tal vez iba con cierto temor. Sí. ¿Sí? ¿Temor a qué? A que lo rechazara. A que lo rechazara. A que le dijera. Te lo dije, ¿no? Te lo dije. ¿Por qué hiciste eso? A pedirle cuentas, ¿no? De lo que hizo. Nada. Entonces quiero decirte que nuestro querido papá nunca nos va a pedir cuentas. Nunca nos va a reprochar nada. Nunca te va a decir ¿por qué? Ya ves, te lo dije. Cuando se da ese encuentro, el hijo empezó a echarle su rollo, pero el padre ni le hizo caso, ni escuchó sus palabras. ¿Qué es lo que a él le interesaba? Que su hijo estuviera bien, que regresara a abrazar. Primero hizo una acción. ¿Qué hizo el padre? Corrió a él. Corrió a alcanzar, porque el hijo no, a ver, voy a alcanzar a mi papá.
Sí, él iba ahí todo desgarrado, cansado, herido, lastimado, apestoso, así como cuando nosotros llegamos, ¿no? Herido, lastimado, apenas sí puedo caminar porque voy arrastrando la cobija, ¿no? Pero el Padre corre. ¿Qué más hace? Lo Abraza. ¿Qué más hace? lo besa. Lo llena de besos. Es lo que hizo por ti y por mí el día en que regresamos. Nos abrazó, corrió, nos abrazó, nos besó. Es decir, Él salió a nuestro encuentro. Ese es el encuentro con Jesús en los retiros, ¿no? De eso se trata ese encuentro con Dios, donde nos restaura, nos levanta, nos llena de abrazos, de besos, en donde Él manifiesta todo su amor, su ternura, cariño, perdón hacia nosotros. Allí es donde sentimos y experimentamos el amor de Dios. Sigue confiando en nosotros. En lugar de darnos una tranquiza, al contrario, ya está organizando una fiesta. Inmerecida, ¿no? ¿Pero por qué va a organizar esa fiesta? Porque Él dice, mi hijo ha regresado. Lo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Ese es el encuentro. Pero para llegar y poder entrar a la fiesta, para poder llegar a la casa del Padre, ¿cómo debemos de estar? ¿Qué es lo que hace el Padre? Lo reviste, le cambió esas ropas sucias por unas limpias. Es decir, lo perdonó. Llegó arrepentido el Hijo, ¿no? O sea, no tanto rollo que se haya echado, sino finalmente su actitud. Llegó arrepentido. Lo perdonó, lo reviste con ropas blancas. Es como acudir al sacramento de la reconciliación. Ya salgo con ropas blancas. ¿Qué más hizo? Le puso un anillo. ¿Qué significa el anillo? El anillo significa poder. ¿Qué usan los reyes? Bueno, anteriormente usaban un anillo, con eso sellaban, ¿no? Los documentos importantes, leyes y todo, ¿no? Con su anillo. Como ya no lo tenían, porque por el pecado cedimos nuestro poder a Satanás, el Padre le regresa el poder a través del anillo. ¿Qué más le puso? ¿Qué significan las sandalias? Le regresa la dignidad de hijo de Dios. Y finalmente, listo para la fiesta. Hasta ahí sale nuestro encuentro, nos reviste, pero todavía el Hijo no llega a la fiesta. Pero para que llegue a esa fiesta, primero hay que limpiar. ¿No es cierto que aquí, después de nuestro encuentro, nos reviste, nos pone ropas blancas, nos reviste del Espíritu Santo, nos empodera con los sacramentos, con la oración, con la fe, con el perdón? Porque sabe que eso es lo que necesitamos para poder entrar a la fiesta. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Correcto? Porque mi cuerpo no va a entrar a la fiesta. Mi alma no va a entrar a la fiesta. ¿Qué es lo que va a entrar a la fiesta? Mi espíritu. Mi espíritu. ¿Ya ven cómo todavía no llegamos? Y por eso es que Él nos reviste de ese poder, para que lleguemos y el Hijo pródigo continúe su camino hasta la casa del Padre. Porque recuerden, no llegó el Hijo a la casa, sino el Padre salió a su encuentro en el camino.
Ah, pero ahí aparece otra figura por ahí. El hermano mayor. El hermano mayor. ¿Qué dice el hermano mayor? El malbarato todo. Para empezar, está Enojado. molesto. Hoy en día también tenemos hermanos mayores que se enojan, ¿no? ¿Por qué? Y yo no. Porque a este le dio el don de lenguas, esto, y a mí no me ha dado eso. ¿No? Yo estoy todo el tiempo sirviéndole a Dios y yo no recibo eso. Y algo así le dijo el hermano mayor, ¿no? Ajá, a tu hijo, el que se gastó todo, porque así lo decimos, ¿no? ¿Tu hijo el consentido? ¿O tu hija la consentida? Mira lo que hizo y todavía lo estás apapachando. ¿O poco no? Esta fiesta le vas a ¿Y todavía le vas a hacer una fiesta? Sí, como mundanos. ¿Ah, sí? ¿Y a qué le dice el padre? Ay, hijo mío, todo lo mío, tú siempre has estado conmigo, así le dice, ¿no? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Pero era necesario por este hermano tuyo que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado. Por eso el padre está feliz y saltando. Incluso hay por ahí en Sofonías creo que dice: Él saltará de gozo por ti. ¿Te la sabes, Marisol? Y te renovará con su amor. Y después todos: danzará por ti con alegría, como danzan en los días de fiesta. ¿Te imaginas a Dios danzando por ti y por mí? Pues eso ocurrió el día de tu encuentro, cuando tú regresaste a Él. El más feliz y contento era Él más que nosotros. Dios danza por ti y por mí con alegría. Ah, pero el hijo pródigo haciendo, el hermano mayor haciendo corajes, ¿no? Y ahí es donde se la suelta. Ese hijo tuyo se gastó todo con prostitutas y demás. Léanle. Entonces, ¿el hijo mayor sabía dónde andaba el menor? Sí. Sí, pero nunca le dijo nada a su papá. ¿Sabes, papá? Ya sé dónde está tu hijo. ¿Quién sabe dónde anda? Pero el hijo mayor siempre supo dónde andaba su hermano. ¿Qué así? ¿Y salió a su ayuda? No. ¿Salió a su encuentro? No. No. Duro el hermano, ¿no? Pues así pasa, ¿no? Y ahí termina la historia del hijo pródigo. Pero acá lo más hermoso es cómo el Señor, Dios, nos muestra cuánto nos ama. ¿No le importó cómo llegamos? Él tomó la iniciativa para correr hacia un encuentro, como decimos, ¿no? Él tomó la iniciativa para amarnos. No le importa cómo llegues, apestoso y demás, así nos abraza. ¿Por qué? Porque su sola presencia nos limpia, nos purifica, ¿no? Y lo mejor de todo es que nunca va a perder la confianza en ti. Siempre va a creer en ti. Y hay ejemplos, ¿no? ¿Quién fue el primer y muy conocido consentido de Dios que pecó? Era de alta alcurnia. David cometió 2 pecados. El primero, el adulterio. Y el segundo, el homicidio intelectual, porque él lo planeó. ¿Le dolió todo esto a David después? Sí. Que por eso escribió el Salmo 51, ¿no? Ten compasión de mí. Cuando dice, ¿qué? Desde que estaba en el vientre de mi madre, nací en pecado, bueno, todo es el miserere, ¿no? Que se llama miserere. Se arrepintió David. ¿Dios lo perdonó? Sí. A tal grado que Jesús, nuestro Señor,
es descendiente de David. Si David fue rey, todos los descendientes de David fueron reyes. Aunque ya en los tiempos, un poquito antes de Jesús, pues ya el reino de Judá pues ya había sido destruido, ¿no? O sea, ya no reinaba nada, pero seguía habiendo sangre real. Y resulta que María y José, ¿a quién pertenecían? A esa familia real. ¿Por qué cree que entonces que a Jesús le decían? El hijo de David, el descendiente de David. Y por esa razón la gente pensaba que Jesús iba a ser el libertador, como rey. Pero ¿qué esperaban ellos? Que fuera un libertador que armara una revolución, ¿no? Invitando a la gente a tomar las armas y liberarse ¿de quién? De la opresión del imperio romano. Pero vaya decepción para muchos, porque no era así el plan de Dios. Liberar el cuerpo. ¿Qué le interesaba a Dios? El espíritu. Liberar el espíritu. Finalmente te matan y ahí te quedas. Pero tu espíritu, ¿dónde va? Es el que regresa a la casa del Padre. Pero finalmente siguió confiando en David, ¿no? A tal grado que Jesús es el hijo, así le dije, el hijo de David, el descendiente de David. O Pedro, ¿qué hizo Pedro? Cometió un pecado que se llama apostasía, es decir, negar a Dios. Y se lo advirtió Jesús, ¿no? Antes de que cante el gallo, no eras negado. Y es que a veces nos aventuramos a afirmar cosas que no lo vamos a hacer. Cuando Jesús ya les está platicando que ya va a llegar ese momento de su pasión y que va a ser entregado, ven que le dice, no, Señor, eso no puede ocurrir, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Y luego se le ocurre decir a Pedro, yo soy capaz de dar la vida por ti. Ajá, sí, pues de una vez te lo voy a decir. Antes de que cante el gallo, tú ya me habrás negado 3 veces. Y sópale. Esa es apostasía. Cuando decimos yo, a Jesús ni lo conozco, por miedo, por lo que sea. ¿Se arrepintió Pedro? Sí. Ahí dice la escritura que lloró amargamente. ¿Y Jesús siguió confiando en él? Sí. A tal grado de ¿qué le encargó? Le encargó la administración de su iglesia. Le entregó las llaves. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates, allá también quedará desatado. Todo lo que perdones será perdonado. Y lo que tú no perdones, no será perdonado. La confianza que Dios tiene, ¿no? En este caso ya en su obispo, es decir, en el primer papa. Pedro fue el primer papa. Así diríamos, ahí está, como Dios cree en nosotros. Y agárrate porque te puede ocupar para una tarea importante. ¿Cuál? Que evangelices y va a confiar en ti, ¿o no? Algo tan simple como, pues, le voy a prestar mi cuerpo, le voy a prestar mi boca, le voy a prestar mis ojos, para que su espíritu
se mueva en mí y su espíritu con mi espíritu hagan un gran equipo. ¿No? Ese espíritu, ¿cómo lo fortalecemos? Pues a través de la oración. Si no oro, mi espíritu, ¿cómo está? Desnutrido. Y entonces soy débil, fácilmente caigo. Los que vienen a jurar, por ejemplo, tienen buena fuerza de voluntad, pero ¿qué les hace falta? Acercarse a Dios. Acercarse a Dios, pedirle al Espíritu Santo ese poder. Esa fuerza. Pero ni siquiera a misa vienen, están esperando que termine la misa para hacer el juramento, mientras están allá afuera o haciendo otras cosas. ¿Así saben qué tiempo van a durar? Ni siquiera el año que ellos están jurando. En meses ya están otra vez en lo mismo. Y lo peor es que le juran a Dios. Les hace falta ese poder. Y lo pueden pedir. Es tan simple como decirle, yo no puedo. Yo no puedo con mis propias fuerzas. Pero tú sí puedes en mí. O como dice Pablo, ¿no? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pero sin Él, no lo hago. Sin Él no puedo. Somos débiles. Bien, entonces hay que alimentar ese espíritu a través de nuestra oración para que nuestra alma se fortalezca, ¿no? Mis pensamientos, mis emociones tienen que ir sanando y mi fuerza de voluntad sea más fuerte con el poder del Espíritu Santo. Pues veamos la importancia del Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a quedar, porque esto mismo nos hace vivir como hijos de Dios, que era la identidad que habíamos perdido. Después de que pecamos, ¿quién soy yo? ¿Quién sabe, no? Acuérdate que eres hijo de Dios. Y déjate guiar por el Espíritu de Dios. Así que haz equipo tu espíritu y el espíritu. Entonces, cuando alguien muere, ¿qué pasa? ¿Qué le decimos? El muertito. Pero no se dice el muertito. Sí, el cuerpo ya se murió, más bien es el espíritu que sigue vivo. Vamos a orar por el espíritu del hermano, ¿no? Más bien. Yo también voy aprendiendo. Y algo sí les quiero decir. A veces hasta yo me sorprendo de lo que aquí viene. Y salen cosas. Y digo, ay Dios, ¿de dónde salió esto? Como si te fueran diciendo, y esto, y esto, y esto. Una ocasión, no sé, así, se me ocurrió decir, Jesús no habla con la verdad, porque Él es la verdad. Así. Y sí es cierto, porque Jesús dice, yo soy la verdad. Caminen con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Ya me había yo asustado eso. Dije eso, pero no, en verdad. Él no habla con la verdad porque Él es la verdad misma. O alguna vez se me ocurrió decir, es que Dios nos empodera. Chingue, eso está mal. Y después oigo un padrito que dice, Dios nos empodera. Entonces, el Espíritu Santo está soplando. Y yo también voy aprendiendo. Y ahorita, por ejemplo, del hijo pródigo, pues también me van cayendo, ¿no? Cosas que Dios hace por mí. Así es de Dios, maravilloso. Por eso bien se ha dicho, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les irá poniendo las palabras.
o te irá revelando lo que Él quiere que le digas a los hombres. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando ya ni te acuerdas lo que dijiste. Que ojalá me grabaran. Qué bueno. Que a veces se me olvida que está la camarita, ¿verdad?